Muy bien, buenas tardes con todos, queridos amigos, seguidores de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, como siempre, para nosotros es un completo honor tenerlos en esta tarde, en esta sala también, algunos los que se han inscrito. Bueno, poder compartir con ustedes estas hermosas temáticas a cargo de nuestros expositores internacionales. Y en esta tarde, bueno, tenemos a bien presentar a, aparte de una destacada profesional, también miembro e integrante de la Academia Mundial de Justicia Restaurativa, Marta Camargo. Muchas gracias y bienvenida. Voy a hacer una breve presentación para que pueda compartir la Gracias, doctor. exposición que ha preparado para nosotros. Bueno, Marta Camargo es licenciada en Derecho, Claro diplomada que en sí. Justicia Restaurativa y Mediación, maestra en Derecho y en Docencia y Desarrollo de Competencias. Es doctorante en Derecho Judicial, así como doctora honoris causa por la Asociación Mundial de Abogados, certificada como profesora de Mindfulness International, EMTA, CMNT. Entonces, el tema que en esta oportunidad Marta Camargo va a compartir con nosotros se ha titulado Lo científico, lo jurídico y lo humano para rescatar a las y los adolescentes en conflicto con la ley. Justicia restaurativa con enfoque asociativo, neurociencias y atención plena. Así que, queridos amigos, vamos a recibir con el cariño de siempre y con muchas ganas de escucharlas a Marta Camargo desde México. Así que adelante, querida Marta. Muchísimas gracias, doctor Reiler. Gracias por este espacio para poder compartir, pues, no solamente mi pasión, sino mi misión en la vida, que son las y los adolescentes. Y bueno, no solo en conflicto con la ley penal, pero pues esa es más la temática del día de hoy. Y bueno, pues espero poder compartir, pero sobre todo llegar a sus corazones restaurativos. Gracias, doctor Reiler, por todo el trabajo que ha hecho como presidente de esta academia. Gracias a cada uno de los que forman parte como miembros y bueno, también como participantes en este día y en todas las conferencias en las que estamos, pero sobre todo por sus aportaciones y su amor a precisamente, bueno, no solo la justicia restaurativa, sino los métodos alternos de solución de conflictos. Muchas gracias. Y bueno, también gracias a Dios por permitirme estar en este momento, gracias a mi familia, gracias a mi mami, que hoy es mi ángel restaurativo en el cielo, pero sé que aquí está conmigo, como siempre ha estado, y gracias a cada uno de los adolescentes que nos permite ser mejores cada día y poder hacer algo para tratar de ayudarlos. Y bueno, pues entrando ya precisamente al tema, también gracias a cada uno de los que se ha conectado, que aunque no pertenezcan a la academia, están interesados en este tema y en ayudar precisamente a nuestras y nuestros adolescentes. Gracias a mis amigas y amigos que también están conectados y con este corazón restaurativo, pues les comparto la investigación y los trabajos que he hecho desde México y bueno, pues que espero que podamos compartirlos y podamos seguir avanzando y podamos hacerlo en algunas otras partes pues de la República y del mundo. Y bueno, pues únicamente para contextualizar esta parte, para comentarles la razón de ser, por qué este tema, por qué esta combinación que en mi concepto considero que es la combinación perfecta precisamente pues para rescatar a las y los adolescentes que han cometido delitos, pero también que han vivido una vida de violencia o que han ejercido violencia con o en otros adolescentes o adultos incluso, pero desde la formación o desde la vida de violencia que han tenido. Y bueno, si me permiten compartir la pantalla e irles comentando por qué la razón de ser de esta parte, ¿sí? Okay. Bueno, precisamente el poder tener eh, acceso a estos temas y poder considerar que es una combinación perfecta en la cual yo realmente creo, pues les comparto un poquito, no se trata de que hable de mí ni de mi vida, ni que sepan pues lo que he hecho o lo que no he hecho, pero creo que de ahí parte precisamente la convicción que yo tengo para poder asegurar que pues estos aspectos de justicia restaurativa con enfoque asociativo, neurociencias y atención plena o mindfulness, que es lo mismo,
A veces lo escuchamos como mindfulness y a veces como atención plena, porque esta combinación es realmente una combinación que puede y que además lo hemos corroborado en los trabajos que estamos haciendo con adolescentes en conflicto con la ley penal en el centro de internamiento del Estado de México. Y bueno, pues hace 20 años, perdón, cuando tenía yo 20 años, hace poquito, pues yo estuve viviendo en Italia, estudié italiano y empecé a dar clases de italiano desde los 20 años. Esto no es un dato para que sepan que yo hablo italiano, sino es un dato que pues por curioso y porque de ahí parte todo esto que les quiero compartir muy rápido para entrar ya de lleno a este asunto. Eh, yo di clases por muchísimos años, posteriormente hice una carrera judicial, afortunadamente, desde notificadora hasta magistrada. Tuve la bendición de ser magistrada especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y ahí es donde surgió mi inquietud de, bueno, sí, dictamos una sentencia maravillosa, fundada, motivada, pero ¿qué estamos haciendo por nuestras y nuestros adolescentes realmente, no? Eh, Se quedaba en papel, a veces es que pues sí podíamos hacer un poquito más de eso, pero no había realmente un acercamiento ni una ayuda para ellos. Y entonces cuando yo empecé a buscar algo más para poder hacerlo con ellos, y fue que encontré el primer congreso precisamente en Perú, por el primer congreso de justicia juvenil restaurativa con nuestro querido amigo Jan Smith, de justicia juvenil restaurativa, y ahí fue donde dije, esto es lo que necesitamos para México también y para el resto del mundo. Y bueno, fue como yo empecé a adentrarme a esta parte de la justicia restaurativa. Posteriormente trabajé pues, dentro del Poder Judicial. Tuve también la fortuna de ser directora del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, donde entonces pude conjugar precisamente los conocimientos para los adolescentes y los conocimientos sobre justicia restaurativa y empezar a trabajar en el centro de internamiento con las y los adolescentes. Y yo afirmaba, incluso en el libro que escribí, que para mí era la mejor vacuna que yo había encontrado para realmente rescatar a las y los adolescentes. Sin embargo, pues después de terminar mi encargo como directora y regresar al sistema acusatorio penal, porque también estuve como magistrada especializada en materia penal, tuve un evento pues desafortunado, entre comillas, porque bueno, todo esto me ha llevado y las cosas son para algo y yo que soy creyente y sé que Dios no se equivoca. Y para algo, bueno, pues es que tuve estos eventos pues médicos, tuve 2 infartos cerebrales hace 5 años y después hace 3 años. Y bueno, el primero no estuvo quizás tan grave, el segundo un poco más, pero en realidad yo es que no dimensionaba lo que realmente me había sucedido, porque bendito sea Dios, no había un daño en mi corporalidad, o sea, físicamente, exteriormente no había un daño, un deterioro. Como tal, evidentemente, bueno, pues tuve que pasar por los procesos de recuperación de 4 a 6 meses en cada uno de los eventos y después reintegrarme. Pero ya en el segundo evento, definitivamente, pues era la situación de tener que decidir entre la salud o la vida y la pasión de trabajar, pero bueno, pues tuvimos que terminar con el encargo, pero gracias a Dios pudimos seguir ya sin quizás tanta presión, pero con muchísimo amor, con el mismo amor en este evento. Les comentaba del italiano que yo estudié porque, bueno, pues después de haber dado clases y todo, cuando estaba en ese proceso de recuperación del segundo infarto cerebral, pues yo dije, bueno, mientras para titularme del doctorado en Derecho Judicial que había estudiado ahí precisamente en el Poder Judicial, en la Escuela Judicial, pues dije, bueno, pues mientras le adelanto para poder hacer los 2 idiomas que nos piden, inglés e italiano. Entonces, pues dije, pues cuál primero, evidentemente italiano. Pues llegué al CELE, lo que es aquí el Centro de Lenguas Extranjeras, llegué, pedí mi examen y lo contesté y pues yo suponía que me iba a sacar un 10, ¿verdad? Pero desafortunadamente cuando fui por el resultado, había reprobado. Y bueno, eso duele y pesa porque finalmente fue cuando entendí y cuando el neurólogo me explicó ya después de pues pasar por la recuperación que estos infartos habían sido en la parte de la memoria de mi, pues en el hemisferio izquierdo, en esta parte de la memoria. Entonces, bueno, pues para mí fue un golpe muy fuerte, de hecho lo sigue siendo porque hay partes de mi memoria que no he recuperado aún, pero aquí estamos gracias a Dios en el camino, gracias a mi familia y gracias a todos ustedes que me han acompañado con mucho amor. Yo creo que eso es lo importante, la parte pues neurológica, por supuesto, mi neurólogo fue el que me recomendó que entrara a yoga y que
buscara esta parte del mindfulness. O sea, entonces realmente una persona realmente sabia, el doctor Oscar Escandón, pero que además también creía en esta parte, o sea, que podían caminar las dos medicinas de la mano, precisamente con la parte neurológica, pero también con la parte del mindfulness. Fue como yo empecé a buscar, encontré afortunadamente a mi maestro Carlos Castro, con el que inicié esta investigación. Y bueno, pues fue de ahí donde conocí el mindfulness y fue de ahí donde empecé a trabajar precisamente toda esta parte de la mente, del cuerpo, a conocer cómo está nuestro cerebro. Pues si había un daño, yo tenía que saber cómo podía ayudarme a mí misma. Y bueno, pues precisamente fue lo que me trajo aquí. Por eso sé que esto realmente funciona, porque si no, no estaría aquí compartiéndolo, pero además, bueno, habiendo rescatado después de obviamente todos los tratamientos. Después encontré la medicina biológica, que pues también la verdad es que yo la súper recomiendo. Entonces, igual caminan de la mano, igual mi neurólogo me dijo, no choca ninguna de las tres cosas. Y bueno, pues afortunadamente caminé por esos senderos y aquí estoy compartiéndoles lo que a mí me ayudó, porque ahora puedo continuar con mi vida, me siento sana casi al 100%, quizás, no sé, de repente, bueno, por ahí hay algunas cosas que no caen, pero también he aprendido a tomarlo con muchísima calma y a tomarlo de manera diferente, a relacionarme con esa parte tan difícil, tan fuerte, que yo lloraba muchísimo porque pues no sabía qué estaba pasando y cómo iba a quedar, y ahora relacionarme con mis pensamientos de manera diferente, relacionarme con mis emociones de manera diferente. No se trata de dejar de pensar, no se trata de tener aversión o apegarse a algo, se trata de relacionarnos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos de manera diferente. Eso es la atención plena, eso es el mindfulness, y pues ahora puedo decir realmente que es un gran aliado de la justicia restaurativa para poder ayudar a nuestras y nuestros adolescentes. Quizás hayan escuchado bueno, se le considera como un instrumento psicológico, quizás como una herramienta psicológica, aunque yo difiero, igual que Jon Kabat-Zinn, el creador precisamente pues de esta filosofía en Occidente, obviamente, porque es una filosofía que viene de hace 2500 años. Entonces, quien diga que es una moda de Occidente, pues creo que está un poquito equivocado, y quizás tengamos que adentrarnos un poco más. Es algo que viene desde Oriente, desde hace más de 2500 años, y Jon Kabat-Zinn en 1979 es quien lo trae precisamente a esta parte de Occidente, y únicamente lo que hace pues es quitarle la parte religiosa, hacerlo pues, ortodoxo, perdón, quitarle toda la parte religiosa y solamente dejar la parte científica comprobada por más de 950 estudios de que el mindfulness está sustentado precisamente en las neurociencias. Y bueno, pues por eso es que les comparto que esta combinación para mí es perfecta, porque si funcionó en mi cerebro, que había tenido un daño realmente grande, además tenía por ahí 5 microinfartos que nunca supe en qué momento aparecieron, yo creo y estoy convencida, porque además ya lo hemos estado trabajando con las y los adolescentes en el Estado de México, de que precisamente es una combinación perfecta para poder rescatarlos. Y bueno, pues por ahí transitaremos el día de hoy para compartirles cómo es que lo hemos trabajado, cómo es que lo hemos hecho. Por parte de, les cuento muy rápido, creo que necesitaríamos quizás muchísimos días o todo un diplomado para poder compartirles todo lo maravilloso que es trabajar con las neurociencias, conocer nuestro cerebro, entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros pensamientos, alcanzar a comprender que yo no soy mis pensamientos, cómo me puedo eh, desidentificar precisamente de este contenido de la mente para poder establecer por separado las emociones y no aferrarme a ellas o no dejarme llevar. Cómo es que esto nos da precisamente la apertura para conocer el cerebro del adolescente, para que los que trabajamos precisamente con las y los adolescentes en conflicto con la ley penal o en cualquier conflicto, porque no solamente estamos trabajando con estos ámbitos, sino también en violencia intrafamiliar, en síndrome de alienación parental y en el bullying, o también pues en delitos, evidentemente, en materia penal. Pero
además también no solamente alcanza para los adolescentes, también alcanza y también deberíamos todos nosotros, y considero yo, entrada a estudiar esta parte de las neurociencias. Ya el derecho no puede estar separado de las neurociencias, ya ninguna de las disciplinas creo yo que debería estar separada de las neurociencias, porque todo empieza aquí, pero hay una relación directa que desconocemos y que quizás si conociéramos un poco más, nuestras reacciones hacia las emociones serían muy diferentes, pero también cuidaríamos mucho más nuestra alimentación cuando empezamos a conocer la relación tan directa que hay entre cerebro, corazón e intestino. Y bueno, pues conocer precisamente este cerebro de los adolescentes, conocer también cómo es esta parte de la neuroplasticidad, ¿sí? Cómo esa maravillosa neurona, perdón, esos miles de millones de neuronas, tenemos más de 86,000 millones de neuronas. Una neurona no trabaja por sí sola, todas están interconectadas, pero cómo es que estas neuronas pueden, a través de esta neuroplasticidad, reconectarse y entonces crear precisamente nuevas redes neuronales, que de eso se trata este trabajo, de cómo hacemos, cómo ayudamos para que los y las adolescentes puedan cambiar esta parte de estos sistemas neuronales negativos a nuevas redes neuronales positivas. Y precisamente, bueno, ahí empieza este trabajo, esta combinación de las neurociencias que se toman de la mano de la parte humana y de la parte jurídica, que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa precisamente como una teoría jurídica filosófica, que todos creo que estaremos de acuerdo en que no es un medio alterno solamente, no es un proceso, no es una junta restaurativa, es muchísimo más que eso, no es más que, no lo podemos encasillar en algo tan simple y tan sencillo. Considero que es una teoría jurídica filosófica. Y podemos ver incluso la definición de Naciones Unidas que desde el 2002, a través del Consejo Económico y Social y a través de la Comisión de Prevención del Delito, nos establece una definición que para mí es de las más completas y que se puede tomar perfectamente de la mano de esta parte científica y de esta parte humana. ¿Por qué? Porque no es delito. Y bueno, pues aquí vemos no solamente, bueno, sabemos eso, teoría jurídica justicia restaurativa. Sigue también diciendo precisamente la Naciones Unidas que esta respuesta evolutiva al de respeta, imagínense qué dimensiones tan grandes que respeta valores morales y éticos como la dignidad y como la equidad de cada persona involucrada, por supuesto, en un proceso restaurativo. Que además estos procesos restaurativos que devienen de esta teoría jurídica filosófica construyen comprensión y además promueven la armonía social. ¿Qué dimensión tan espectacular tenemos en la sola definición de Naciones Unidas? A veces no es que necesitemos ni siquiera buscar otra definición o adecuar alguna para nuestros propósitos si tomamos desde ahí de los expertos, precisamente porque fue una reunión de expertos en justicia restaurativa quienes crearon esta definición y además todos los principios, reglas y metodología. Y que además, ¿a través de qué vamos a llevar esta teoría jurídica filosófica y a través de estos procesos restaurativos? A través de buscar la sanación de los tres actores principales de ese conflicto violento, quienes son víctima, victimario y comunidad dañada. ¿Sí? Son los tres actores principales precisamente de este conflicto violento. Que además en esta filosofía, bueno, también en esta teoría jurídica filosófica también se manejan otros valores esenciales de estos procedimientos restaurativos. ¿Cómo cuáles? Como la honestidad. Por supuesto, si yo no voy a un encuentro restaurativo o a una sesión individual restaurativa, pero sobre todo al encuentro, y yo no voy con esa honestidad para hablar con el otro, entonces no puedo dirigir y mucho menos puedo participar en un proceso restaurativo. Pero también valores como el perdón. ¿Cómo es que me merezca yo victimario ese perdón? ¿Cómo hacer todo ese proceso para que como victimario
me merezca el perdón de la víctima. La alteridad o la responsabilidad que tiene, que asume el propio victimario en este proceso. Y además, el reconocimiento, que a mí me gusta mucho, el reconocimiento del otro, o sea, la otredad, el saber, el ver al otro, el entender que existe, el entender que además, pues precisamente no solo soy yo, sino ni tú, sino ya somos un nosotros, reconociendo esa otredad, ¿sí? Igual la reparación del daño, que no solamente es una reparación material, que no se queda solamente en lo económico, sino esa reparación que va mucho más allá, y además el que la víctima pueda ver que realmente el victimario tiene ese deseo de reparar el daño. Obviamente, bueno, esta teoría jurídico-filosófica se trabaja en pilares, en los principales pilares socializadores de los que hemos hablado mucho: la familia, la escuela y la comunidad. En ámbitos, como ya los comentamos, desde la familia, la escuela, la comunidad, incluso en conflictos entre países se ha trabajado ya con justicia restaurativa, con los protagonistas que ya hemos mencionado, con los objetivos que tiene esta justicia restaurativa, y que sobre todo la víctima es la parte esencial y fundamental de esta teoría jurídico-filosófica, que por supuesto también vamos a buscar la reinserción del victimario, pero también de la víctima, porque recuerden que la víctima, cuando sufre un delito, cuando sufre una conducta violenta, se siente igualmente relegada de la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que transitemos precisamente por todas estas partes que nos marca la justicia restaurativa? Y bueno, pues a través de precisamente este paradigma emergente del que surge la justicia restaurativa, cuando ya la justicia retributiva pues no ha alcanzado a resolver todos estos conflictos, y únicamente resolvemos a través de sentencias, quizás, como les decía, muy fundadas y motivadas en tratados internacionales, pero la diferencia aquí con la justicia restaurativa es que disolvemos el conflicto de fondo. Y en la justicia retributiva, desafortunadamente, el conflicto muchas veces queda y solamente hay una solución jurídica. Y bueno, pues precisamente esta justicia restaurativa se centra en el ser humano que ha hecho un acto en contra de otro ser sintiente, ¿sí? Ya no es una persona, ya no es el Estado el que ha sufrido ese daño, sino precisamente es una persona identificada a la que además se le está tomando en consideración, que es la víctima. Y bueno, podríamos hablar muchísimas cosas sobre la justicia restaurativa, vamos a hablar ahorita un poquito de cada uno de ellos, pero precisamente esta teoría jurídica y filosófica que puede centrarse y que puede tomarse de la mano de la parte humana, científico, jurídico y humano, el mindfulness o atención plena. Este mindfulness o atención plena que pues hemos trabajado y hemos estudiado, ¿qué es? ¿Qué nos dice Jon Kabat-Zinn desde 1979? Decía él que si antes esto lo hubiéramos aterrizar, quizás nos habrían tachado de locos a muchos. Este mindfulness pues en la parte judicial, en el deporte incluso. Hay un país que a mí me gusta mucho, que es Reino Unido. Es un país que hizo un manifiesto en el que estableció que en todos los ámbitos oficiales van a trabajar, ya están trabajando con mindfulness y han tenido resultados extraordinarios. Puedan estudiarlo un poquito, puedan centrarse un poquito de cómo se humana del mindfulness o atención plena, que evidentemente va de la mano con las neurociencias, porque todos los estudios de mindfulness que existen, nada de lo que yo les estoy diciendo lo he inventado, todo está sustentado en estudios avalados por neurociencias y que, bueno, pueden encontrar fácilmente, bueno, no fácilmente, pero en revistas como Science, que es una revista muy prestigiada, y pues que de ahí yo les traigo algunos datos interesantes, pero que ojalá y pueda dejar una semillita en la que ustedes se adentren mucho más.
no solo a la justicia restaurativa para ayudar a los y los adolescentes, pero también mindfulness para ayudarnos a nosotros mismos. Si nosotros queremos ayudarnos, queremos ayudar a otro, pues primero tenemos que ayudarnos a nosotros. Y creo que esta parte de la atención plena es una parte que realmente nos hace redimensionar nuestra propia vida. Nos dice John Kabat-Zinn que la atención plena es la conciencia que surge precisamente de prestar atención al momento presente sin juzgar, sin expectativas, sin aversión ni apego. Y señala él, que me parece muy, muy atinado, cuando empezamos a trabajar con esta parte de hacer conciencia, empezamos a poner atención en algo que ni siquiera habíamos pensado que pudiera existir, ¿no? Entonces, esa es precisamente la parte de cómo se trabaja precisamente esta atención plena. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una desidentificación del contenido de nuestra conciencia. Muy rápido voy a tratar de explicárselos y un poquito más adelante con algunas ilustraciones para que podamos pues quedar claros de lo que sucede un poco. No es tan fácil, pero tampoco es tan complicado, pero tiene unos resultados extraordinarios el que nosotros empecemos a trabajar y empecemos a desidentificarnos del contenido de nuestra conciencia. ¿Qué implica esto? Que estamos tan atados a nuestros tabús, a nuestros pensamientos, quizás ancestrales, a muchísimas cosas, a nuestras emociones, y empezamos a ver, a desidentificarnos, a separar, precisamente, y entender que yo no soy mis pensamientos, que muchas decía Mark Twain, un escritor estadounidense, que precisamente las peores historias de mi vida nunca llegaron a suceder. O sea, imagínense lo que hace nuestra mente con estos pensamientos. Evidentemente que sirve para muchas cosas, por supuesto, el pensar, pero los pensamientos en sí mismos, la mayoría, muchas de las veces, si no es que podremos decir, digo, hay estudios que señalan que incluso el 80% de las veces no corresponden a la realidad que estamos viviendo. Como, bueno, vamos por la calle o vemos a alguien conocido y no nos saludó y entonces empezamos a hacer una historia, pero así impresionante, y bueno, pues sí, ya yo creo que se enojó por esto, y entonces empezamos a hacer una gran historia, y no se diga cuando, pues no sé, la pareja a lo mejor está seria y pensamos que ella está enojada por... Entonces nosotros mismos, nuestros pensamientos los dejamos que fluyan, y no corresponden a la realidad, porque quizás la persona ni siquiera nos vio, quizás a lo mejor lo que le sucedía a nuestra pareja o a nuestro hijo o al amigo, pues fue que, no sé, tenía en ese momento un problema, pero ni siquiera era algo personal y nosotros ya nos lo tomamos personal, ¿no? Igual las emociones, ¿cómo hacemos para no entramparnos con nuestras emociones? ¿Cómo hacemos para, hay una técnica muy bonita que me gusta, que es no subirte al vagón? Y bueno, toda esta parte de la atención plena nos enseña y no es la palabra, pero se usa mucho, nos adiestra o nos fortalece el músculo de la atención. Yo me quedo con esta, nos fortalece el músculo de la atención, la parte de tener y de prestar atención la mayor parte del tiempo a través, obviamente, de meditaciones especializadas, en focos de atención especializados, cómo es la respiración, cómo son los pensamientos, cómo son las emociones, y cómo a través de estas meditaciones formales se llaman, y también de meditaciones informales, nosotros vamos fortaleciendo el músculo de la atención. Es como ir al gimnasio, pero con la mente, y esta es la parte más maravillosa, porque precisamente rompemos ciclos que llevábamos años, ciclos bueno, pues teníamos una tendencia, o sea, creencias y comportamientos ancestrales que podemos romper. Y entonces vamos a tener una vida con un bienestar mucho más grande, personal. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a producir más serotonina, por ejemplo, que digo, datos maravillosos que uno va aprendiendo. La serotonina se produce en el 90% de los intestinos, por eso es tan importante cuidar también la alimentación, pero además hay una comunicación directa, como les decía, del intestino al cerebro. Y si realmente estuviéramos atentos a todas esas partes que nos dicen nuestros órganos, nos evitaríamos un montón de enfermedades. Bueno, yo creo que ahora entiendo que yo podría haberlo evitado porque yo tenía todo el tiempo un dolor aquí, entonces yo era adicta ya, segurito, al dolor neurobión, pero para mí era muy fácil, entonces me dolía,
pero sin hacer caso. Y nos duele algo y entonces nos tomamos solamente para quitar el dolor, pero no le hacemos caso porque no tenemos la atención precisamente en nuestros propios órganos. A esto se le llama, bueno, no sé si alguien me puede decir cuántos sentidos tenemos. No son 5, son 7. Esta parte de la comunicación de los órganos con el cerebro a través del nervio vago se llama interocepción. Entonces, toda la información que le llega de nuestros órganos al cerebro a través del nervio vago se llama interocepción, es otro de los sentidos. Y la propiocepción, que es el sentido, que es la información que le llega al cerebro de nuestra postura corporal. Si nosotros tenemos una postura determinada, el cerebro de inmediato la percibe y le pone nombre. ¿Sí? Si nosotros estamos así encorvados, pues el cerebro identifica que estamos tristes o que estamos deprimidos y entonces esa es la emoción que va a salir a nuestro encuentro. Entonces, por eso debemos estar súper conscientes de todo lo que sucede dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque además esto también nos va a permitir ser mucho más conscientes de cómo vamos a trabajar con nuestras y con nuestros adolescentes. Y bueno, el último de los toques de esta combinación, que es el enfoque asociativo. El enfoque asociativo, que considero que es el enfoque adecuado, es uno de las metodologías que afortunadamente también es mexicana, que ha creado el doctor Jorge Pesqueira Leal y la doctora Amalia Ortiz Saúl, mi hermana del corazón, para quien también es esta conferencia, y que precisamente este enfoque asociativo, lo que ellos establecen es, bueno, por principios se basa en elevar las cualidades positivas intrínsecas del ser humano que viene a un conflicto, a resolver un conflicto, también para exacerbar sus habilidades sociocognitivas. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando en este programa es precisamente que vayamos de lo positivo que tienen los adolescentes a elevar, a que se den cuenta de que tienen esas cualidades positivas intrínsecas como la paz, la concordia, la bondad, el egocentrismo positivas, y esas habilidades sociocognitivas las puedan elevar. Como dicen bien nuestros doctores y maestros, es el arte de lo posible. Y sobre todo que aquí se trabaja ya no desde un tú y un yo, sino desde un nosotros. Y eso es lo que va creando esa sinergia, el que en este proceso restaurativo yo reconozca las cualidades positivas intrínsecas del otro, pero también las mías. Y entonces trabajemos desde un nosotros, igual que la otra parte. Y bueno, pues esta es la combinación perfecta. Les voy a platicar un poquito, no sé por qué esto no avanza, pero bueno, esto ya lo comentamos, las definiciones de Naciones Unidas, la teoría jurídico-filosófica y cómo es que precisamente engloba todos estos elementos de la justicia restaurativa. Y lo que yo les decía, para mí es una de las mejores vacunas, pero ahora el mindfulness tiene otro de esos elementos indispensables para que a través de estos procesos de automientos y sensaciones, ¿para qué? Para vivir con el bienestar que merecen y que merecemos todos. Bueno, trabajamos en este proyecto y en este programa, precisamente, por supuesto, le hemos agregado el valor adicional del mindfulness. Trabajamos con amor, apoyo, acompañamiento, límites y valores. Trabajamos con las 5 instituciones: familia, la escuela, la comunidad, la institución pública y la institución religiosa. Y por supuesto las prácticas restaurativas, que aquí precisamente es donde ya entra el mindfulness, que ahora les voy a explicar cómo es que lo estamos trabajando. Trabajamos con la parte de educación, cultura y arte, deporte lúdico y espiritual. Y bueno, evidentemente es un trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Esto jamás lo podemos hacer solos. Y bueno, pues por eso también, y bueno, ya les expliqué por qué funciona precisamente este enfoque asociativo y cómo es que podemos entonces, no sé si yo tengo que poner esto. ¿Cómo es que, bueno, podemos empezar por
conocer el cerebro del adolescente muy rápidamente. Si empezamos a conocer el cerebro del adolescente, podemos entender por qué reacciona así, por qué actúa así, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos darle un camino distinto y cómo podemos entonces, o desde esta parte que yo estudié, cómo es que entonces podemos interactuar con la atención plena. ¿Qué sucede? Que bueno, pues la corteza prefrontal, que precisamente es la corteza que nos ayuda para que el adolescente sea consciente, para que el adolescente pueda tener juicio, bueno, para que el ser humano pueda tener juicio, perdón, el adolescente, para que el ser humano tenga juicio y sea responsable y sea consciente y que además pueda modular sus emociones y que además pueda controlar sus impulsos, pues la principal de todas esas funciones ejecutivas es la corteza prefrontal. Y por eso se las pongo así de pequeña y en cambio el núcleo accumbens y las regiones límbicas y sobre todo la amígdala cerebral que está tan crecida, son las que más se desarrollan en un adolescente. Y la última en desarrollarse, que precisamente es la corteza prefrontal, que encargada de todas estas funciones ejecutivas, imagínense que hasta los 26 y a veces hasta los 29 o 30 años se desarrolla completamente. Pero, sin embargo, hay muchas personas que todavía consideran que debe incluso disminuirse la edad para poder señalar penalmente a un adolescente ya como adulto. Entonces, esta corteza prefrontal, por supuesto que no tiene esta actividad inhibitoria suficiente, que como les decía, es lo que controla toda esta parte. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir al adolescente que tenga juicio o que despierte empatía con otra persona si no tiene desarrollada esta corteza prefrontal? Por eso tiene tanta reactividad, por eso actúa de esta manera. ¿Por qué? Porque la amígdala cerebral, que controla la parte emocional, todos esos procesos están desbordados porque vean el tamaño tan grande que tiene. Y aquí es donde tenemos la reactividad emocional, es decir, que pues no le digas, mi amor, porque como dicen, quieres un mundo aparte, entonces todo le molesta, todo le enoja, todo, con todo se conflictúa con los adultos, la evitación es lo peor que le puede pasar, el ser excluido, tiene muchos accesos de angustia, de miedo, de agresión que no sabe cómo controlar precisamente por esta parte. Y porque, bueno, pues no tiene desarrollada la corteza prefrontal y por supuesto que el núcleo accumbens, donde están las regiones límbicas, tampoco está bien regulada. Y esta es la que regula el temperamento, regula la excitabilidad, la búsqueda de sensaciones para ellos y de recompensas es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque precisamente lo que necesitan es explorar, ponerse en riesgo, es esa subida de adrenalina, que es lo que le está mandando la amígdala y las regiones límbicas, y que le están diciendo, actúa, busca placer, busca satisfacción inmediata, no nada de que te esperas tantito, ¿no? Entonces, por eso viene ese conflicto del adulto con el adolescente. Pero cuando empezamos a entender estas partes, empezamos a conocer realmente cómo funciona el cerebro del Your name. adolescente, Ahí estoy. creo que podemos tener un poco ¿hola? Bueno, les explico muy rápidamente cómo funciona esta parte de del modelo de mindfulness o meditación o atención plena y cuáles son sus efectos. Son muchísimos, no acabaría jamás en una sola plática. Bueno, estamos ya dando algunos cursos al respecto, incluso para poder, es que el mindfulness o atención plena da para muchísimas cosas. Estamos ahorita haciendo impartiendo un programa para prevenir o evitar, perdón, prevenir o poder atacar de manera correcta el síndrome de burnout, que para lo que se da en instituciones públicas, como ministerios públicos, como jueces que trabajan con conflictos de familia o conflictos violentos, y precisamente para facilitadores en justicia restaurativa, con los que tenemos todo este tiempo, este tipo de emociones y que trabajamos con este tipo de conflictos que necesitamos, ahora sí que bajarle 3 rayitas, y el mindfulness está totalmente adecuado para poder trabajar con esta parte y poder regresarle ese bienestar que va perdiendo el servidor público desde el trabajo con el otro. Y bueno, muchas cosas. Pero lo que hacemos en una meditación formal, como ya les dije, bueno, busquemos un foco de atención, les platico un poquito la respiración, que es el primer foco. ¿Por qué? Porque es el que está directamente relacionado
con el cerebro. Cuando nosotros empezamos a ponernos atentos a la respiración, a sentir nuestra respiración de manera atenta y consciente, y entonces eso va directamente a las señales del cerebro. Y bueno, presto atención consciente y me doy cuenta de precisamente esta distracción. Y entonces regreso a la atención consciente, al foco que se me haya establecido como foco de atención. Les comentaba la respiración, pueden ser las emociones, pueden ser los sonidos, hay muchos focos de que, bueno, tampoco podría explicarles en este momento, pero cada uno de los focos de atención va dirigido a una de las partes del cerebro, ¿sí? Y bueno, precisamente cuando empezamos a fortalecer este músculo de la atención con esta práctica consciente, con esta parte de presto atención, me distraigo, regreso mi atención de manera amable, de manera compasiva. ¿Por qué? Porque resulta que hay una parte de nuestro cerebro que es la corteza cingulada, que esta parte es la que nos recuerda que nos estamos distrayendo, está en las neuronas espejo, y entonces la corteza cingulada es la que nos dice, oye, te estás distrayendo, ¿no? Que está por aquí más o menos en esta parte atrás. Bueno, si metiéramos el dedo al oído, estaría aquí en esta parte atrás. Entonces es la que nos recuerda, pero si nosotros cuando nos distraemos, nos enojamos, nos desesperamos o caemos en alguna situación negativa, entonces lo que hace la corteza cingulada, ¿qué es lo que sucede con los hábitos? La corteza cingulada dice, pues entonces ya no te recuerdo. Y entonces nos vamos en la historia, nos vamos en el pensamiento y podemos estar, si estamos meditando media hora, de esa media hora, el 80% podemos estar en otra historia y ni siquiera es que nos damos cuenta, ¿no? Entonces, lo importante y como esto, lo que realmente va cambiando nuestro cerebro y estas vías neuronales negativas es precisamente ese arte de irme dando cuenta de la distracción y regresar. Y esta parte nos crea un silencio neuronal o un silencio neuronal que, bueno, seguramente habremos oído mucho hablar de la loca de la casa, que hablaba ya Santa Teresa desde 1515 o mono que anda todo vuelto loco por todo nuestro cerebro. Bueno, precisamente es lo contrario, esta parte como andamos por todo el tiempo con ese ruido neuronal. Entonces, por eso nuestro cerebro está pues casi todo el tiempo distraído y a lo mejor, ¿por qué? Porque estamos haciendo multitareas, que no es nada conveniente. Hacer una cosa a la vez y prestarle la atención debida es el ideal. Y esa es la forma en cómo va a cambiar nuestro cerebro y esa es la forma que les enseñamos a los adolescentes para reducir toda esta parte que ahora les explicaré. Bueno, se crea precisamente este silencio y vamos fortaleciendo esta parte. Y bueno, pues precisamente gracias a eso se disparan las neuronas y entonces se van interconectando, que esa es la interconexión de las neuronas. Las neuronas no actúan por sí solas, sino que nosotros les damos el trabajo de poner atención, regresar de la distracción y entonces se van disparando para hacer nuevas redes neuronales. ¿Y qué sucede? Se desocupan las redes neuronales negativas. El cerebro no sabe olvidar. El cerebro lo que sabe es cambiar de hábitos, por eso es tan importante. Y por eso es que el mínimo indispensable para poder cambiar esto son 8 semanas. Cualquier hábito negativo o cualquier situación que se quiera cambiar, incluso con esta parte de mindfulness, se requieren cuando menos 8 semanas. A la quinta semana es cuando empezamos a ver cambios reales y empezamos a ver, bueno, entonces ya soy menos reactiva, ya lo que me decían, ya no me lastima, ya no lloro, ya no me caso con mis pensamientos, ya no me subo al vagón de la depresión, ya no me subo al vagón de la histeria, ya no me subo al vagón de la negatividad. ¿Por qué? Porque voy estando atenta a todas estas partes. Y entonces lo que sucede precisamente es que se van creando las redes neuronales positivas. Y es cómo se mejoran los ámbitos tanto cognitivo como emocional, como conductual y como afectivo. Pero lo más importante de esta herramienta psicológica, vamos a llamarle, de esta filosofía de vida, es que este cambio es permanente.
porque bueno, hemos visto, yo estoy consciente de que ya la justicia restaurativa no alcanza con lo que tenemos, incluso con las terapias cognitivas que creo que hasta el momento no alcanzan para que nosotros podamos tener un cambio tan permanente. Entonces, está científicamente comprobado que el cambio trabajando con esta parte de atención plena es un cambio permanente. Obviamente que se tiene que seguir trabajando, no es que las 8 semanas, bueno, para cuando hay violencia son más semanas, ahora lo vamos a ver, pero que yo trabaje mis 8 semanas, por supuesto que genera, o sea, esta parte de romper estos ciclos de mi vida, de violencia, de ira, de lo que sea, pero tengo que seguir meditando, y sobre todo en la meditación formal. Y las meditaciones informales que también nos ayudan mucho al día a día para estar cada vez más conscientes y disfrutar más de las cosas. Hay un estudio muy interesante, y ahora es que me estoy acordando que es importante, que se trabajó, pero es lo que causa más infelicidad a las personas. Y por ahí se le denominó una mente que no está, se hizo en la Universidad de Harvard y que precisamente establece que bueno, el factor imperante de las personas que viven descontentas, que no tienen esta satisfacción de vida, es porque sus mentes están desatentas. Entonces, imagínense la trascendencia de lo que implica que nosotros podamos estar atentos en esta vida. Y bueno, ahora ya aterrizándolo precisamente en las y los adolescentes, en lo que hemos trabajado, estos beneficios de la atención plena en internamiento, no solamente para adolescentes, pero también para adultos se ha trabajado, pero bueno, lo que yo he trabajado es en adolescentes y cómo hemos visto que se ha reducido la impulsividad o reactividad. Entonces, si el adolescente era impulsivo, por eso es que en adolescentes es más tiempo, porque estamos no luchando, porque es una cuestión natural, pero recuerden que esa parte ejecutiva que regula el juicio, que regula las emociones, está más disminuida, y la parte de la amígdala que está crecida. Entonces tenemos que trabajar para que el adolescente pueda frenar esa impulsividad, esa reactividad. También el insomnio, esto fue de una de las primeras cosas que notaron las niñas cuando empezamos con este trabajo, y lo primero que nos decían es que ya pude dormir mucho mejor, ya no tengo ese insomnio, porque pues, todos sabemos que la vida en internamiento, aunque sea en una escuela de reinserción social como lo era antes aquí, que ya es obviamente centro de internamiento para adolescentes, o que pueden ser muy diferente de las de adultos, pero pues no deja de ser un centro de internamiento. Y bueno, también la rumiación, se ha disminuido la rumiación, su nombre lo dice, como lo que hacen los animales, las vaquitas, que estamos todo el día masticando. Cuando nos sucede algo, que además es normalmente algo negativo, si rumiáramos las cosas positivas, otra cosa sería, pero algo que me sucedió en la mañana, una señora no sé, algo, me dijo algo feo, y entonces yo estoy todo el tiempo, ay, es que ahora que la vea y ahora la, entonces estamos rumiando, y todo eso no nos permite estar atentos, todo eso nos lleva precisamente al descontrol emocional. Y también se redujo el consumo de drogas o sustancias que venían consumiendo las adolescentes, sobre todo en las que iban llegando de recién ingreso, que bueno, pues desafortunadamente todas las que iban llegando y que se unieron al programa, pues venían con esa parte de haber consumido drogas. Pero toda esta parte, sobre todo de la ansiedad que producía el consumo, pues también se disminuyó. La violencia, evidentemente, entre ellas y hacia ellas mismas se ha reducido. El estrés, pues con el que viven, por supuesto, incluso se volvieron más, porque además se trata de que haya una comunidad, una común unidad con esta parte, con este programa, y se redujo, y bueno, pues se aumentó precisamente esta parte de la unidad. La ansiedad con la que viven en el futuro, y la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo que algunas de ellas tenían, la depresión, por supuesto, y la angustia, lo que me produce o el pasado o el futuro, la angustia y la ansiedad. Y esto es lo que se ha disminuido, y que también, bueno, el factor es, terminando este programa, que se haya eliminado, pero se disminuyó en un 70%, lo vamos a ver.
Lo que se mejora o incrementa con esta atención plena y justicia restaurativa trabajada en este programa desde las neurociencias, con fundamento en las neurociencias y con enfoque asociativo, sus cualidades positivas intrínsecas, y al trabajar con esta parte de atención plena se mejoró la atención sostenida. Las niñas en un inicio era dificilísimo. Bueno, aparte de que muchas de ellas no podían ni siquiera tener los ojos cerrados, que bueno, la meditación y mindfulness no tienes que tener los ojos cerrados, puede ser abiertos, semiabiertos o cerrados, pero muchas de ellas cerraban los ojos y sentían una angustia tremenda, sentían que les iban a hacer daño, o sea, se podrán imaginar todo lo que pueden vivir allá adentro. Bueno, pues entonces era muy difícil que tuvieran atención siquiera para tener 5 minutos de práctica de meditación formal. Lo que hicimos en este caso fue poner prácticas más dinámicas, como por ejemplo la práctica de los pies caminando, que les gusta mucho, y la práctica de meta o amor benevolente, que son sus favoritas. Entonces hay que ir buscando, por supuesto, de acuerdo a cómo veamos el grupo de adolescentes, pero finalmente lo logramos. Otra cuestión que se mejoró fue la conciencia del yo. Sí, es evidente que si el adolescente no tiene una conciencia del yo, no puede tener una conciencia del otro. Entonces tengo que trabajar primero en esta parte de la conciencia del yo para poder trabajar en el otro. La calidad del sueño, creo que va con esta parte del insomnio. La memoria, por supuesto, también se mejoró en muchas de ellas. Los estados de calma interior ya no eran aquellas revolucionarias cuando llegamos que bueno, no se podían estar ni un minuto quietas, y llegamos a estados de calma interior. Su autoestima, por supuesto, también se mejoró muchísimo. Y bueno, pues ahí otro evento importante fue que pues se mejoró también su calidad de comida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo también un estudio, bueno, vamos a empezar a hacer un estudio sobre la alimentación, cómo influye en la violencia en el interior de los centros de reinserción social y de adolescentes. Y el control de impulsos, la autorregulación, la resiliencia, el autoconocimiento y la autorresponsabilidad. Y precisamente que esto, si se da en los adolescentes, pues por supuesto que también se puede dar en los adultos. Todos esos son los puntos o los esquemas a los que nosotros pudimos llegar a través de este proceso de justicia restaurativa y atención plena. Y bueno, ha habido en algunos otros para adultos, que son para adolescentes. No hay en ningún estudio aún al respecto ya científicamente comprobado, aceptado en adolescentes. Ha habido en adultos, incluso hay un programa de mindfulness en prisión, el Path of Freedom, en la prisión de Rhode Island. Y este programa fue hecho por Flett Maul en 1989. Él era un interno que estaba ahí cumpliendo una condena de 14 años por consumo y por distribución de drogas. Él empezó a estudiar un poco de meditación y Dharma y todas esas cosas. Digo, cada una tiene sus corrientes, y les empezó a enseñar a sus compañeros, y entonces empezó a bajar un poco el índice de violencia. Sale él de prisión y entonces empieza a estudiar mindfulness y empieza a estudiar psicología, y crea precisamente este programa de mindfulness en prisión. Es un instituto de mindfulness en prisión creado por Flett Maul, y este programa va y ahora lo imparte. Bueno, empezó obviamente con su prisión de Rhode Island, y va y lo imparte en prisiones. Solamente les quiero compartir esta parte. Ignoro cuánto tiempo tenga, es que no pregunté, pero bueno, quiero compartirles esta parte para que veamos lo que se ha hecho precisamente en prisiones con el mindfulness. Meditation, he used to have brought a new perspective in the way that he gave me like a tool to really look inside myself and change in the way I am. People don't understand the value of what they call the soft stuff. And I sometimes think without the soft stuff, no matter how much hard stuff you have, you're bound to fail. You can live your life. You can be yourself. You can show others that this isn't a place to breed a better criminal. This could actually be a place to breed a better person. You're here because the way that you were didn't work.
So why not be better? The people in prison are us. They're not monsters, and more importantly, the reality is I'm living life, and meditation he just have brought a new perspective in the way that it gave me like a tool to really look inside myself and change in the way I am. people don't understand the value of what they call the soft stuff. And I sometimes think without the soft stuff, no matter how much hard stuff you have, you're bound to fail. You can live your life. You can be yourself. You can show others that this isn't a place to breed a better criminal. This could actually be a place to breed a better person. You're here because the way that you were didn't work. So why not be better? The people in prison are us. They're not monsters, and more importantly, whether we want them to or not, they're getting out. So do you want them to come out angrier and meaner and more dangerous than they were when they came in, or do you want to do whatever you can to change their behavior while they're here? We need people to see and experience prisoners stepping out of that culture and doing something transformative with their lives. And then people start to have faith. People see people coming back to their community, and they realize these are human beings, and that human beings' lives have value and they're not expendable. Bueno, ya les hablaba de Reino Unido y voy a ir muy rápido con la investigación que hemos realizado, precisamente con la implementación y evaluación. Sus objetivos: elevar las cualidades positivas intrínsecas de las y los adolescentes, potencializar sus habilidades sociocognitivas, emocionales y sociales, precisamente para que sean mejores personas y para que tengan un cambio en la percepción y gestión de sus emociones. Reducir las conductas violentas hacia ellos mismos y hacia los demás, y los actos impulsivos, automáticos y reflexivos. Erradicar las adicciones y malos hábitos de la paz, compasión y el amor. Bueno, todo esto que nos lleve precisamente a entender, o a que los adolescentes entiendan el daño causado, que hubo muy buenos resultados, a repararlo, a mejorar sus relaciones interpersonales y sociales en su suplemento para el diseño y aplicación de y evaluación de este programa cuantitativo. Instrumentos, fueron 3 instrumentos los que se aplicaron de entrada, y las entrevistas que personalmente yo hice a cada una de las 20 adolescentes. Participaron 20 adolescentes, eran 20, ahora sí que 20 de 20, el universo completo. El procedimiento de interpretación de estos instrumentos de entrada, aplicación del programa por 60 días, 30 semanas, por todo lo que les explico: adolescentes, violencia y, bueno, pues todo lo que se vive ahí y toda la violencia que traen ellas mismas. Y bueno, de estos, desafortunadamente solamente pudimos cumplir 52 días, 26 semanas, pero se realizó una evaluación periódica y la observación de cada sesión, y la segunda aplicación, interpretación y evaluación es la que estamos en proceso. Estos son los instrumentos que se aplicaron. Esta es la primera evaluación, en donde, o sea, lo que aprendieron las niñas. O sea, la evaluación fue cualitativa. ¿Por qué? Porque es presencial, con ellas y en grupo. Primero se les pregunta qué has aprendido, y entonces ellas no dimensionan muchas veces lo que han aprendido: a respirar un poquito, a respirar para concentrarme, a relajarme, a no sentir ansiedad. Y bueno, ¿qué cambios ha visto? Que puede estar más tiempo sola y ya no le da miedo, ¿no? Por ejemplo, ella no podía estar sola, no podía cerrar los ojos, una de las que no podía cerrar los ojos. Pero ahora se les pregunta al resto de la comunidad qué cambios han visto realmente en ella, que ella misma no alcanza a dimensionar. Cambios en su aseo personal para bien, ya puede estar sola, ya sabe decir que no y ya es más paciente. ¿Y cuál era su favorito? Caminar en la cancha, la respiración, amor compasivo.
bueno, no me puedo detener, pero esta es la primera evaluación que es cualitativa y se hace de esta forma precisamente para tomar de ellas mismas lo que han aprendido y lo que se ve de sus cambios. El segundo de los aquí es un testimonio de una de ellas, cómo es que cómo es le ha ayudado esta parte de la meditación en mindfulness para su propia vida. Creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo, me comentan, pero bueno, nada más les quiero compartir la última parte que me parece que es muy importante. La segunda sesión, precisamente que se llevó a cabo a las 40 sesiones de inicio del programa, la segunda evaluación, también cualitativa, fue un examen ya individual a cada una de las adolescentes a fin de medir su avance, pero ya en no solamente en la parte de su cambio neuronal, sino la aceptación de su responsabilidad, la identificación de sus víctimas directas e indirectas y la conciencia del daño causado con todo este trabajo que se había venido haciendo en el programa de justicia restaurativa y mindfulness. La necesidad de perdonarse y de pedir perdón, su autorreconocimiento y autoaceptación y el reconocimiento de heridas no sanadas. ¿Qué traigo adentro y cómo puedo sanarlo? De 19 adolescentes, porque bueno, una salió, de 19 adolescentes, 15 con aceptación de todo este proceso de responsabilidad. Además, incluso tuvimos cartas que escribieron, tuvimos reconocimiento, no tenían víctimas identificadas o algunas de ellas era imposible, pero la resolución de querer realmente resarcir el daño y cómo es que querían hacerlo. Incluso ahora una de ellas que está en externamiento ya lo está haciendo en favor de otras personas. Se llevaron a cabo prácticas de perdón y reconciliación intrapersonal y con quienes las han dañado, evidentemente, bueno, poniendo una figura sustituta, y se les proporcionaron técnicas y pautas para su trabajo personal en los puntos emocionales que aún no han superado en su práctica subsecuente con las 19 adolescentes. Y se visualizaron estrategias de reparación de daño y de acercamiento a sus víctimas. Esta fue la segunda evaluación. Como les repito, desafortunadamente ya no pudimos entramos en el periodo de pandemia y bueno, pues esto también nos vino pues a cortar este programa, desafortunadamente a tener que dejar a las y los adolescentes porque el cerco sanitario nos impidió y además la verdad es que nos dejó una deuda pendiente como institución, como sociedad, como fundación, porque bueno, podíamos apoyar en la distancia, no nos permitían ya entrar al centro de internamiento y apoyamos en la distancia de manera emocional, espiritual, material, llevándoles cosas, cartas, que supieran que estábamos ahí, que bueno, cuestiones de aseo, lo que pudiéramos aportarles, ¿no? Y que supieran sobre todo que no estaban solas. Decíamos, pues con tristeza, encierro dentro del encierro. Y bueno, se hizo una red de apoyo interinstitucional para poder estar cerca de ellas. Y bueno, a través de la fundación, de la cual tengo la fortuna de ser la presidenta de esta fundación, Sanando Heridas, Reconstruyendo Vidas, pues hemos podido continuar ayudando a las adolescentes. Les comento rápido esto porque creo que tenemos que tener mucha más conciencia de que si no trabajamos de manera quizás más profunda, no más rápida, pero bueno, en esta parte ya no pudimos hacer el encuentro restaurativo con la abuela de Mela, es un nombre ficticio, y ella desafortunadamente, pues saliendo a los 20 días, volvió a incurrir en delito. Y bueno, pues desafortunadamente ahora está ya como adulto en una cárcel del Estado de México. Pero estoy ciertísima que si hemos logrado este encuentro restaurativo y no, sin que hemos podido hacer, estoy segura que Mela estaría fuera y estaría con su hijo. Y bueno, pues creo que eso es algo a lo que tenemos que seguir trabajando. Y por último, bueno, pues que sigue después de la pandemia, ahora que ya estamos caminando, ahora que ya estamos pudiendo un poco más tener acercamiento, ya podemos ahora, ya vamos a entrar, gracias a Dios, nuevamente al centro de internamiento para ver a nuestras niñas y ya puedo, bueno, yo he seguido y hemos seguido en contacto con las que han salido 10, de esas 10 pues desafortunadamente Mela está en el centro de internamiento. Tenemos ya 6, digamos, cautivas, ya estamos en contacto.
para este seguimiento en externamiento, para la aplicación de los instrumentos de salida que no pudimos aplicar en internamiento y ver cómo ha seguido funcionando, pero sobre todo porque seguimos con prácticas de meditación a distancia que yo les estoy proporcionando a cada una de ellas. Tratamos de hacer un grupo, pero sus horarios y su trabajo y el no tener un lugar y espacio y algunas no tener los implementos necesarios como la computadora o el Zoom. Entonces lo que estoy haciendo con ellas es vía WhatsApp, trabajando con estas prácticas de meditación a distancia y pues en la retroalimentación. Y ya de ellas están estudiando cursos técnicos en Edutin Academy como en primeros auxilios. Se les da un certificado técnico, primeros auxilios y diseño gráfico y ahora se me fue el otro curso. Bueno, son 4 de ellas. Y también la Universidad de Negocios de América Latina, el ingeniero Raúl Macías, que le agradezco infinitamente, un ser extraordinario, nos dio 2 becas del 100% para 2 de nuestras niñas que pues van a salir de ahí como directoras empresariales. Y bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, lo que seguimos haciendo y pues lo que creo que es nuestra misión en la vida, seguir haciendo. Y bueno, ¿qué sigue? Pues voluntades y voluntarios, este trabajo en internamiento, el respaldo, pues por mi parte creo que un poco rápido, pero espero que es todo, doctor Reiler. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ya creo que por mi parte, hola. Hola, buenas, buenas, excelente. Muchas gracias, Marta. ¿Se escucha? ¿Cómo dejo de compartir? Espérenme, ya, ahora sí. Excelente. Listo. Excelente. Hola, Marta. Muchas gracias por realmente una perspectiva muy completa respecto a este enfoque restaurativo de la justicia juvenil. Bastante interesante. Así que bueno, en primer lugar, expresarte mi agradecimiento, Marta, como siempre. Nosotros somos tus admiradores de tu trabajo, muy profesional como siempre, y bueno, y qué bueno que se hayan generado estos espacios para poder escucharte y para poder ver básicamente parte de tu trabajo, y eso realmente a nosotros nos llena mucho. Así que te expreso desde ya mi Gracias, agradecimiento doctor. y bueno, vamos a quedarnos en interno unos minutos para ver si hay alguna pregunta, si es que así lo deseas. Entonces, por favor, muchas gracias a todos también, los Sí, que claro se que han sí. inscrito. Y bueno, tenemos participantes, como siempre, de muchos lugares. Y bueno, a ellos también nuestro agradecimiento por seguir participando de estas jornadas intensas. Bueno. Así que muchas gracias, Marta. Y bueno, vamos en interno.